Nos despedimos de Marx, así que mi idea es hacer como siempre una breve repasada, ¿sí?, de algunas cosas que ya hemos ido conversando y la segunda parte avanzar, ¿sí?, en lo que sería, entre comillas, temas nuevos y sobre todo ir sumando nuevos textos. En este caso hoy vamos a trabajar sobre todo con el Manifiesto Comunista, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces, repasamos, ¿sí? Hace 3 semanas habíamos visto lo que era la unidad, ¿se acuerdan cómo está en el programa? Y parecía chino-japonés, ¿sí? Volvamos a leer la presentación de la unidad a ver si ahora empieza a hacer un poco más de sentido, ¿sí? Digo, de vuelta, ¿esto es un ejercicio que tenemos que hacer en la clase teórica? No, es un ejercicio que uno puede hacer solo en su casa, ¿sí? Leer el programa antes de empezar la unidad y volver a leerlo cuando está terminando esa unidad a ver si hace un poco más de sentido. Dice, la teoría marxista conlleva una particular concepción de lo social que parte de considerar el trabajo como la actividad que define la condición humana. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ello se coloca en el centro del análisis las relaciones sociales de producción. Esto que no sabíamos ni qué era. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Ahora ya entiendo un poco más que las relaciones sociales de producción tienen que ver con, en distintos momentos históricos, distintos modos de producción que organizan la relación entre los productores. Si bien nos vamos a centrarnos en el capitalismo y vamos a ver burguesía y proletariado, uno podría ver cómo se organizaban las relaciones sociales de producción en otros momentos históricos. Bien. Eso, ellas, ¿no? Esas relaciones sociales de producción organizan no solo la manera en que cada sociedad produce y se reproduce, sino también su conjunto de ideas, símbolos, valores, leyes y normas. ¿Sí? Esa frase, ¿no?, de que las relaciones sociales de producción organizan no solamente la manera en que se produce, sino también el conjunto de ideas, símbolos, valores, leyes y normas, es lo que llamaríamos la concepción ¿qué? Materialista, ¿no? Es, partimos de las relaciones sociales de producción para comprender esto que hablábamos la semana pasada y la anterior, ¿sí?, para poder comprender las leyes, las ideas, los símbolos, los valores de una sociedad. Dado que aquellas relaciones son siempre conflictivas, que es lo que nos vamos a detener en particular hoy, ¿sí?, las relaciones sociales de producción para el marxismo son siempre conflictivas y por lo tanto son inestables. ¿Sí? Porque si hay conflicto, si hay una situación de conflicto, es una situación que no está resuelta. Entonces siempre es inestable, siempre puede suceder un cambio. La posibilidad de cambio y la transformación anidan en toda sociedad. Se trabaja con los usos y reapropiaciones de esta teoría en el contexto latinoamericano, que es un poco lo que intentamos hacer, aunque sea en el trabajo práctico con Mariátegui, y que un poco lo dejamos de lado por una cuestión de tiempo. Pero hoy yo también me voy a referir algunas cuestiones, si nos queda tiempo, del contexto latinoamericano o de cómo esa teoría marxista, ¿sí?, fue tomada en América Latina. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? ¿No? Y está bueno decir, ah, bueno, hace 3 semanas no entendía nada, ahora algo más me suena. Teníamos entonces, ay no, me fui a cualquier lado. Algo pasó. Esperen. Me fui. Sobre la mercancía estamos repasando cosas. Tuki. Bien. ¿Sí? Entonces estábamos en lo mismo que hicimos la vez pasada. Repasamos una vez más los conceptos centrales que tiene la unidad. Materialismo histórico, estructura y superestructura. ¿Sí? Ya son cosas que nos suenan un poco más familiares. Modos de producción. Clases sociales, que es lo que vamos a discutir básicamente hoy, y lo que conversamos la semana pasada. Valor,
trabajo asalariado, plusvalía y capital. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a comenzar repasando. ¿Sí? La bibliografía, que ya habíamos mencionado, y entonces vamos a ir repasando algunas cuestiones rapidito, pero para ir recuperando. Habíamos dicho en el primero de los encuentros donde nos interesaba sobre todo, chicos, acá si quieren adelante hay 2 bancos, si quieren para oír, ¿sí? Como quieran, o acá adelante también hay, ahí también hay. Un breve repaso de premisas de la interpretación materialista de la historia, ¿sí? Y acá yo lo que simplemente hice fue para que vayamos conversando de vuelta, no hace falta que las copien, va a estar el video. Los videos están subiendo bastante rápido. Ayer ya subimos lo que fue la clase del viernes pasado, ¿sí? Así que digo, estamos con bastante buena frecuencia. Una selección de frases de la ideología alemana que son estos famosos papeles que Marx y Engels escribieron para resolver sus problemas, ¿sí? Para sacarse de encima a su conciencia filosófica anterior, que quedaron ahí olvidados durante mucho tiempo, pero que ellos Marx refiere como un antecedente de lo que nosotros leímos, que es el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, que nosotros leímos de texto solo por una cuestión de facilidad, de que es más breve, pero las ideas de ese materialismo histórico están sobre todo en la ideología alemana. Ahí dice que el hombre se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, ¿sí? Y al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí tenemos la definición que decíamos respecto de cuál es esa esencia humana que decíamos que es el trabajo, ¿no? El hombre produce su propia vida, porque produce las herramientas con las que transforma la naturaleza, entonces transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo en ese proceso, ¿sí? Y a su vez establece relaciones con otros, que es lo que después vamos a llamar relaciones sociales de producción. Entonces yo me vinculo con la naturaleza, pero también cuando trabajo me vinculo con los demás. Y por eso yo les decía que tengamos una idea amplia de trabajo. Porque si ustedes no se han dado cuenta, yo ahora en este mismo momento estoy trabajando, ¿sí? Aunque no esté produciendo un objeto material, ¿sí? Estamos produciendo conocimiento, ¿sí? Estamos produciendo aprendizajes, pero también estamos produciendo una relación social, que es esta relación estudiantes y docente. Y a su vez también ustedes están produciendo conocimiento ahora con los otros, ¿sí? Por eso siempre decimos que no es lo mismo, por ejemplo, venir al teórico que verlo por YouTube. Y si alguna clase tuvo que faltar, va a ver que no es la misma experiencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque acá uno hace parte del conocimiento que se produce cuando está en la clase, así sea como son estas clases donde son súper expositivas, yo hablo y ustedes me miran, ¿sí? Pero bueno, así es nuestra relación de producción, lamentablemente. Ahora, justamente lo que los individuos son depende de esas condiciones materiales de su producción, ¿sí? Yo soy una docente que está en esta universidad, que es una universidad pública, ¿sí? Estamos en un contexto particular, estamos en una disposición de aula particular. A mí hay una parte donde me gusta mucho más dar clase acá porque por lo menos los veo. En el aula magna no sé ni a quién le estoy dando clase, más o menos. ¿Sí? Está todo oscuro, es como dar como un teatro, no sé, yo no soy muy actriz, digamos, ¿sí? Entonces, no me sale, ¿sí? Hacer como, ¿cómo se dice? La cuarta pared, no sé cómo se dice en teatro. Entonces, lo que los individuos son depende de esas condiciones materiales de producción, ¿estamos de acuerdo? Y no son condiciones que uno elija, ¿no? Bien, dice, nos encontramos con determinados individuos. Todas son frases de la ideología alemana, ¿sí? Nos encontramos con determinados individuos que, como productores, actúan de un modo determinado, establecen entre sí relaciones sociales y políticas determinadas. Y esto de determinado está como apaisado, ¿vieron? Inclinadito, y está inclinadito en el propio texto, ¿sí? ¿Qué querrá decir con nos encontramos con determinados individuos? ¿Cómo? Podría ser eso, que son determinados, quiere decir que determinados individuos serían ellos, ¿sí?
y no todos. Pero no está usado en ese sentido la idea de determinado. Están determinados. Que están determinados, ¿sí? Esta palabra determinación de la que hablábamos la semana pasada y que yo les decía que es lo que acusó al marxismo de ser una teoría determinista, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una teoría es determinista? Que es muy importante, pero si yo digo de alguien, le digo, vos sos demasiado determinista, ¿qué estoy queriéndole decir? Estructurado, dice la compañera, ¿no? ¿Sí? Porque ser determinista es suponer que las cosas van a suceder de una determinada manera y no de otra. ¿Sí? Podríamos pensar que la idea del determinismo, por ejemplo, se usa mucho en la biología, ¿sí? El determinismo biológico. Fue una de las ramas, por ejemplo, que suponía que hay ciertas razas que tienen ciertas condiciones naturales que las determinan para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Es suponer que hay ciertas condiciones, en este caso naturales, ¿sí? Que me determinan a, no sé, correr más rápido o lo que fuera, ¿sí? O los peores prejuicios raciales, ¿no? El racismo es determinista, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende para todos esto? El racismo es una ideología determinista, porque supone que los negros no sé qué cosa, los blancos no sé qué otra, ¿sí? De una manera que están determinados. Marx usa esa palabra, ¿sí? Porque dice, nos encontramos con determinados individuos, y quizás lo podríamos invertir y decir, nos encontramos con individuos que están determinados, ¿sí? Es decir, son individuos que como productores actúan de una manera que está también determinada y entonces establecen relaciones sociales y políticas que también están determinadas. Por ejemplo, insisto, esto es una relación social de producción. Si yo leo esa frase de manera textual y me apego, ¿qué margen de libertad me queda a mí como docente? O a ustedes como estudiantes. Siempre hay un margen de libertad. Siempre hay un margen de libertad, dice acá el compañero, pero si yo supongo que los individuos están determinados, que como productores actúan de una manera que está determinada y que establecen relaciones sociales y políticas que ya están determinadas, es muy estructurado, dice la compañera, ¿no? Parece que hay poco margen, ¿sí? Para que yo como docente, por ejemplo, no es que voy a hacer otra cosa en el sentido de que no voy a dar clase, pero por ejemplo, como decimos, esta es una situación que está muy determinada. Yo estoy parada, ustedes están sentados, todos miran para el frente, se conocen entre ustedes las nucas, ¿sí? Porque parece que no es importante conocerse la cara entre los estudiantes, ¿no? Con que se vean entre ustedes las nucas alcanza porque lo único que tendrían que ver es a mí. Es una situación, es una situación que está muy determinada. Ahora, ¿no hay márgenes de libertad? ¿No hay posibilidad de que generemos un espacio más democrático? Bueno, vamos a intentarlo. Desde esta mirada, o desde esta oración por lo menos, que ahí colocaron, sumamente determinista, parecería que no hay posibilidad para los individuos más que cumplir con esas determinaciones que me da la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué ibas a decir antes? Perdóname. Lo que iba a decir es lo que apuntaste vos recién. Ajá. Que, digamos, si seguimos el hilo de la frase que está escrita ahí, digamos como que nuestra libertad se terminaría anulando. Pero si la vemos desde el punto de vista que la estamos viendo ahora, puede caber la posibilidad de que cambiemos eso determinado que está... Exacto. Por eso yo la semana pasada hacía ponía atención a que... porque de vuelta siempre tenemos el problema de las traducciones. Si Marx dijo determinación, pero lo dijo en inglés, pero lo dijo en alemán, ¿sí? Y entonces a veces esa determinación se traduce como como nos encontramos con individuos condicionados, y ahí ya la frase me cambia, porque si yo estoy condicionada, quiere decir que estoy en ciertas condiciones, pero que puedo hacer algo diferente. ¿Se acuerdan que hablábamos el condicionamiento del mundo material sobre el mundo ideal?
Y yo decía, ojo, yo ahí puse la palabra condiciona, porque va más acorde a la lectura que por lo menos yo intento hacer del marxismo, yo y muchos otros. Sí. Nada, iba a decir algo parecido, que si nos encontramos determinados por algo, hay que ver qué es lo que nos determina, entonces a partir de eso podemos cambiarlo. Bien, pero en principio para el marxismo, entonces me sirve lo que vos estás diciendo, ¿qué es lo que nos determina ante todo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos determina como individuos? Las relaciones de producción, ¿no? Porque, ojo, si yo vuelvo a Durkheim, Durkheim también cree que los individuos están determinados. Pero determinados ¿por qué en el caso de Durkheim? Exacto, los hechos sociales, sí, eso, y digamos, son modos de hacer, de actuar, de pensar, de sentir, que se imponen, ¿no? Ahí tampoco el individuo tiene mucho margen, ¿no? Que se le imponen coercitivamente al individuo, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí lo que está determinando es la conciencia colectiva que condiciona mis ideas, mis valores, etc. Acá, en el caso del marxismo, lo que hay es un condicionamiento por ese modo de producción. Vamos a ver que esa es la idea del materialismo histórico. Vos estás condicionada a darme un mate. Y les copio una frase larga, pero que quiero que pongamos atención, que dice: la observación empírica tiene necesariamente que poner de relieve en cada caso concreto, e insiste, empíricamente y sin ninguna falsificación. Es decir, que el marxismo está buscando hacer una ciencia empírica. ¿Qué significaba empírica? Sostenida en la experiencia, sostenida en los datos, que se pueda demostrar, ¿se acuerdan? Decíamos, Marx está rompiendo sobre todo con su formación, que es una formación filosófica, ¿sí? Que la filosofía nos habla mucho más de el deber ser, ¿no? Que de cómo las cosas son en realidad, ¿sí? Marx acá dice, no, hay que hacer una ciencia empírica, que en cada caso concreto muestre, ponga de relieve la conexión existente entre la organización social y política y la producción. La ciencia que hagamos va a tener que mostrar la conexión que existe entre la organización social y política y la producción. La organización social y el Estado surgen constantemente del proceso de vida de determinados individuos, pero de estos individuos tal como realmente son, es decir, tal y como actúan, y como producen materialmente, y por lo tanto tal y como desarrollan sus actividades con determinados límites, premisas y condiciones materiales independientes de su voluntad. ¿Sí? Es una frase larga, pero que la puse para volver a insistir en esta idea de que el marxismo busca hacer una ciencia que sea empírica, es decir, que pueda sostenerse en datos, y que si vos querés venir a discutir, perfecto, pero trae tus datos, ¿sí? No tu filosofía, tus falsificaciones, tus especulaciones, ¿sí? Y lo que va a hacer esa ciencia es mostrar la relación existente entre la organización social y la producción. Y de vuelta podríamos pensarlo para hoy, ¿sí? A mí, por ejemplo, se me hizo bastante costoso llegar, seguramente a ustedes también, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy tenemos una retención, no es una toma, ¿no? Una retención en la playa de tanques de YPF. Vamos a ver si podemos mirar eso, ¿sí? Desde una mirada marxista. ¿Qué sería? Sería sostener en datos empíricos la conexión existente entre esa organización social, que es lo que está pasando, ese momento social y político, ¿con qué? Con la producción. ¿Sí? Avanzo. Hasta acá vamos bien, es un repaso, digamos, de lo que sería en términos generales la perspectiva materialista histórica. Y entonces no termina en realidad, pero una de las frases, como ya dijimos, trend topic, famosa, etcétera, del marxismo y de esa concepción materialista, que es muy parecida a una frase que ustedes tienen en el prólogo y que ellos también ya habían dicho en la ideología alemana, a eso de que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida material, cómo yo produzco, en qué relaciones sociales de producción estoy, la que determina la conciencia. ¿Sí? La frase está así en la ideología alemana y en el prólogo
si no me equivoco, no es muy distinta. Si yo encuentro mi prólogo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Leamos alta, sí. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estaría Durkheim de acuerdo con esa frase? No. ¿Sí? Durkheim también sigue pensando que es la conciencia, pero en este caso una conciencia que es colectiva, ¿no? La que determina mi vida, la que determina la manera en que yo me acerco a conocer el mundo. Porque esa conciencia colectiva me inculca valores, pero también me inculca qué me parece bello, qué me parece bueno, ¿sí? Entonces, en el caso de Durkheim diría, es la conciencia colectiva la que determina la vida, ¿sí? En el caso de Marx, no, es partir del mundo real, del mundo material, para después entonces entender las formas de conciencia. ¿Estamos? Bienísimo. Entonces me permito y avanzo. La semana pasada lo que hicimos fue meternos a ver esto que se les había criticado a Marx y a Engels, porque se acuerdan que nosotros la semana pasada trabajamos sobre la introducción que hace Engels a Trabajo Asalariado y Capital. Esa introducción es de 1891, pero Trabajo Asalariado y Capital es un trabajo que en realidad, como dijimos, ni siquiera es un trabajo, no es que un día se sentaron Marx y Engels a escribir. En realidad lo que es la compilación de las conferencias que daban Marx y Engels en una asociación de obreros, ¿sí? Donde se juntaban una vez por semana a entender el modo de producción capitalista, ¿sí? Y ellos después tienen que escapar de Bruselas medio a las corridas, ¿sí? Y cuando se terminan de instalar en Londres, se ponen a escribir porque vieron que uno cuando está huyendo de la policía no tiene mucho tiempo para sentarse a escribir. Entonces, cuando llegaron a Londres, convirtieron esas conferencias, como si yo, digamos, convirtiera, no me estoy comparando por eso, ¿sí? Con Marx ni con Engels, digo, pero es como si uno pasara sus clases, sus notas de clase, ¿no? A un texto escrito, ¿sí? Pero eso, digo, ese trabajo, que es Trabajo Asalariado y Capital, lo escriben recién en 1849. Mientras que nosotros, el texto que vamos a discutir hoy, que es el Manifiesto Comunista, es un texto que se publica el año anterior, en 1848. Entonces, lo primero que dice Marx, ahí en Trabajo Asalariado y Capital, es que lo que se les criticó es que tanto hablaron del modo de producción, pero nunca explicaron el famoso modo de producción, ¿sí? Y por eso, entonces, la semana pasada nos detuvimos en Trabajo Asalariado y Capital, donde Marx y Engels lo que van a decir es, bueno, ¿ustedes quieren entender este modo de producción capitalista? Bueno, pues vamos a ver cuál es la relación entre trabajo asalariado y capital, ¿sí? Y habíamos dicho entonces, y acá yo copié lo que son las preguntas del texto de Trabajo Asalariado y Capital. No sé si se están dando cuenta que hay un mensaje subliminal, ¿sí? Que corre por abajo, que es que ustedes tienen como bibliografía optativa la ideología alemana y tienen en la bibliografía optativa el texto completo de Trabajo Asalariado y Capital. Y acá, entonces digo, léanlos. Exacto, el mensaje subliminal es léanlos, ¿sí? Léanlos, ¿por qué? ¿Porque es obligatorio? No, porque también uno se encuentra con que quizás yendo a leer un poco más, se entiende mejor, ¿sí? No siempre leer menos es más fácil, ¿sí? Nosotros, como les digo, teníamos el prólogo de 2 páginas y el primer capítulo de la ideología alemana que son como 30. Está bien, les damos las 3 páginas, pero quizás se entiende mejor en las 30. De vuelta, Trabajo Asalariado y Capital tampoco es un texto largo, ojo. Trabajo Asalariado y Capital, piensen que es un texto que se repartía entre los obreros, ¿sí? Así que es un texto relativamente breve, pero que es más largo que la introducción de Engels. Pero digo, quizás no sirve, entonces yo acá, como para tirarles la onda, fui como siguiendo más el orden de Trabajo Asalariado y Capital. La primera pregunta, porque es la pregunta que haría cualquier obrero, imagínense, somos ahora todos obreros, estamos en Bruselas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que un obrero le va a preguntar a Marx? Bueno, señor Carlos, explíqueme, ¿qué es el salario y cómo se determina? ¿Sí? Y Marx responde, la fuerza de trabajo, y ahí fíjense que Engels hace todo un juego en trabajo. Yo no me tuve la semana pasada, pero Engels casi como que escribe esa introducción para aclarar que ellos hablan
de fuerza de trabajo y no de trabajo. Vieron que tiene como una cosa ahí, una discusión. ¿Por qué Engels insiste, ¿sí?, pesadamente con hablar de fuerza de trabajo y no de trabajo? Exacto, porque es lo que el obrero puede vender. ¿El obrero puede vender el trabajo? No. ¿Por qué? Porque no es suyo. Porque es lo suyo, porque es su esencia. ¿Sí? Nuestra esencia humana no se puede vender. ¿Sí? Y ahí, perdón, hago una asociación medio bizarra, pero que quizás nos sirva. No sé si saben, hace un par de semanas estuvo acá Georgina Arellano, que es... ¿quién es? Amar. ¿Qué es Amar? Meretrices. ¿Sí? ¿Quiénes son las meretrices? Bueno, ellas se definen como trabajadoras sexuales, por ejemplo. ¿Sí? Son lo que criollamente se conoce como prostitutas, pero que ellas se reconocen como trabajadoras sexuales. ¿Sí? Ajá. ¿A qué llaman trabajo sexual y demás? ¿Qué es lo que están reclamando ahora? ¿Qué es lo que quieren que haga el Estado? Que es básicamente el reconocimiento de esa condición de trabajo y por lo tanto gozar de los derechos que tiene cualquier trabajador. Poder tener jubilación, poder tener hora social, ¿sí? Y ellas plantean una cosa parecida, dicen, yo cuando voy a ofrecer mi servicio sexual, no estoy vendiendo mi sexualidad, porque mi sexualidad es mía, sigue siendo mía, ¿sí? Lo que yo ofrezco es un servicio sexual, ¿sí? Hago una transacción, podremos estar en contra, está la postura abolicionista que plantea que la prostitución es denigrante y debiera abolirse, ¿sí? Mientras que la posición de Amar, del sindicato, es una postura que llamaríamos reglamentarista, que dice, mientras que la prostitución exista, mejor que exista bajo ciertas condiciones de cuidado, ¿sí?, de protección. No quiero entrar en esa discusión, pero sí hay un punto que tienen en común con Engels, donde Engels también dice, el trabajo, como la sexualidad, dirían las prostitutas, ¿sí?, no se puede vender, yo no voy a entregar, ¿sí?, mi sexualidad, mi erotismo, mis fantasías, eso no se puede vender, ¿sí? Lo que yo puedo vender es un servicio sexual. Bueno, de la misma manera Engels dice, el trabajo, ¿sí?, no se vende, porque el trabajo es mi esencia como ser humano. En todo caso, lo que yo vendo es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, sí, es una mercancía, ¿sí? Es una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. Ahora, ¿para qué la vende? Para vivir, ¿sí? No hay posibilidad para ese obrero, ¿sí?, de no vender su fuerza de trabajo. ¿Por qué? No consigue los medios de vida. No consigue los medios de vida porque el modo de producción capitalista es un modo de producción basado en el intercambio mercantil. Todo se ha mercantilizado, van a decir Marx y Engels. Inclusive las relaciones familiares, ¿sí? Y ahí nos vamos a meter ahora más bien con el manifiesto comunista. Pero dice, el obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida. Para él, estoy leyendo Trabajo asalariado y capital, para él es más bien un sacrificio de su vida, ¿sí? Fíjense cómo pasamos de que el trabajo era mi esencia humana, lo que me definía como ser humano, a qué es lo que yo tengo que sacrificar, ¿no? Dice, lo que produce para sí mismo es el salario. Ahora, ¿qué le importa al obrero si está produciendo algodón, unas monedas de cobre, ¿sí? Taladra, tornea, construye, cava, ¿sí?, machaca piedras. ¿Qué le importa al obrero si su tarea es machacar piedras, cavar, ¿sí? Lo único que le interesa es trabajar para después poder cobrar y poder vivir. Para él, dice acá Marx, la vida comienza ahí donde terminan estas actividades. En la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama, ¿sí? El obrero vende su única mercancía, que es su fuerza de trabajo, necesariamente ¿para qué? Para después, cuando sale del trabajo, poder vivir. Porque ese espacio de trabajo no tiene nada que ver con la vida para él, ¿sí? ¿Qué es lo que determina? Entonces está bien,
decimos, el salario es eso, es el pago por esta mercancía tan particular que es la fuerza de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que determina el precio de una mercancía cualquiera? Y decíamos la semana pasada que el precio de una mercancía se determina por su costo de producción, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cuál es el costo de producción entonces de la fuerza de trabajo? Responde Marx, es lo que cuesta sostener al obrero como tal y educarlo para este oficio, ¿sí? ¿Qué cuesta un obrero? Y bueno, un obrero cuesta ropa, un obrero cuesta comida, ¿cómo? ¿Herramientas de quién? Pero las herramientas de trabajo se las va a dar el capital, digamos, ¿sí? Yo lo que digo es, ¿cuánto me cuesta un obrero? ¿Cuánto me cuesta que un tipo que vino a trabajar hoy vuelva a trabajar mañana? Salud. ¿Sí? Que tenga cierto nivel de salud. ¿Me interesa que tenga la mejor salud del mundo? No, me interesa que tenga la salud justa y necesaria para volver a trabajar mañana. ¿Sí? Contrataré otro, pero ahí vamos a pensar una cosa que es poder pensar en términos de clase, porque esto parece muy general y ustedes me dicen, pero acá no cobra lo mismo un obrero petrolero. Bueno, acá en Comodoro aparte hemos tenido discusiones. Es más, dentro de la misma industria, dentro de la misma industria petrolera hay salarios muy distintos, hay condiciones laborales muy distintas, ¿sí? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque fíjense que, por ejemplo, hoy tenemos esta situación que la plantea ¿qué sindicato? Lo que tenemos hoy en Comodoro, digamos. Camioneros, ¿no? Camioneros le reclama a YPF, que no es su contratante, ¿no? En realidad, esos camioneros están reclamando porque las empresas que a ellos los contratan son empresas que YPF dejó de pedirle sus servicios y por lo tanto ellos se quedan sin trabajo, pero no porque los echa YPF, sino porque los echa la empresa contratista. ¿Se ve ese nivel de desagregación que tenemos en la industria petrolera? ¿Sí? Sin embargo, camioneros con bastante inteligencia va y le reclama no a la empresa contratista, sino que le reclama a YPF. ¿Por qué? Porque reconoce, ¿sí?, que el capital es YPF, digamos, por decirlo de alguna manera, que la clase a la que tiene que oponerse, la dueña de los medios de producción, para decirlo en términos marxistas, es YPF, ¿sí?, en última instancia. Pero marco esto porque en la industria petrolera, en el mundo en general, pero en la industria petrolera en particular, pareciera que cada sector del trabajo es un sector independiente, ¿sí? Lo que el marxismo va a decir es, ojo, ustedes son todos clase obrera. Podrás tener tu convenio de trabajo particular, podrás tener un salario alto si sos un trabajador petrolero de determinada actividad, pero sos igual que el otro. Y, lamento, le vuelvo a decir, les cuento el final del manifiesto comunista, es obreros del mundo unidos, ¿sí? ¿Qué es? Que no importa que vos seas camionero, vos seas uno que trabaja en el equipo de, no sé, exploración y vos sos un obrero que trabaja en perforación y vos sos un maquinista y vos, bueno, ¿saben qué? Son todos obreros, ¿sí? Pero obviamente la lógica del capital lleva al fraccionamiento, al punto tal que nosotros hemos tenido en Comodoro Rivadavia conflictos entre obreros, ¿sí? La UOCRA contra petroleros, ¿cuántas veces? Miles, ¿sí? Aún siguen estando. ¿Sí? Conflictos entre los propios sectores obreros que en vez de reconocer un enemigo común y principal, que es el capital, se reconocen ellos mismos, disputan entre sí, ¿sí? Lo que nos va a decir el marxismo es que en términos de clase, por más que después uno cobre un salario más alto y otro más bajo, etcétera, en términos de clase lo que se le paga al obrero es lo justo y necesario para que ese obrero vuelva al día siguiente, ¿sí? Y que el obrero en ese caso es pagado como se paga cualquier mercancía, que es lo que me costó producir. A mí me puede costar producir un libro o me puede costar producir un obrero. Producir un obrero me cuesta eso, ropa, vivienda, alimentación. Y como decíamos la semana pasada, al interior de esa bolsa que es el salario, que es lo que me permite la reproducción del obrero,
yo podría decir que tengo materias primas. ¿Y qué más? El obrero compra, va, sale del trabajo, pasa por el supermercado, compra las materias primas y después ¿qué hace? Crudo. Las transforma. ¿Quién las transforma? El obrero. ¿Qué familias democráticas de ustedes? No, en mi caso yo conozco más bien que hay una señora que le agrega valor, ¿sí? Siempre estamos hablando de agregar valor, ¿sí? Digamos, cuando hablamos del valor, decimos es trabajo, ¿sí? ¿Qué es el valor de las mercancías? Ahora vamos a ver esa frase, ¿sí? Es el valor que se le va agregando. El obrero compra la materia prima, suponiendo que sea generoso y pase él por el supermercado, ¿sí? Y después le da a la señora y la señora le agrega valor, ¿sí? ¿Quién le paga a esa señora? El señor si le da parte de su salario, ¿sí? Pero digo, ahí tenemos un segundo valor, ¿sí? Agregado, no reconocido, que es el trabajo doméstico, probablemente de la señora, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que acontece en el intercambio entre el capitalista y el obrero asalariado? El obrero obtiene a cambio de su fuerza de trabajo medios de vida, ¿no? Medios de vida sería o el salario, ¿sí? O sea, el patrón no le da la ropa, la comida, sino que le da un salario y le dice, tomá, arreglate, ¿sí? Anda a comprar. Pero a cambio de estos medios de vida de su propiedad, el capitalista adquiere trabajo, ¿sí? La capacidad productiva del obrero. La fuerza creadora con la cual el obrero no solo repone lo que consume, sino que da al trabajo acumulado un mayor valor del que antes poseía, que es lo que veíamos la semana pasada, decíamos. En la jornada laboral del obrero, de 8 horas, vamos a ponerla en los términos legales hoy, ¿sí? Una jornada laboral. El trabajador, las primeras 6 horas, produce el valor necesario para reponerse a sí mismo, ¿sí? Pero lo que tiene de particular el trabajo, o la fuerza de trabajo, si vamos a ser más prolijas con Engels, es que es la única mercancía que además produce valor. Es decir, la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquiera, porque se paga como cualquier mercancía por lo que vale. Y lo que vale es el costo de producción. ¿Hasta acá vamos bien? Pero lo que tiene de particular esa mercancía y que no tiene ninguna otra mercancía, no tiene ese libro, esta cartuchera, nada, es que es una mercancía que produce valor. ¿La materia prima tampoco? La materia prima no, por sí sola no produce valor. Necesito de algo que lo estuve. ¿Sí? Lo único que produce valor en el mundo es el trabajo. ¿Sí? Por eso lo llamamos ese valor agregado. ¿Sí? Entonces llegamos a esta idea de plusvalía. ¿Sí? Y a esto que decíamos la semana pasada, respecto de que entonces lo que va a intentar el capital es que sea cada vez mayor la relación entre este plusvalor, ¿sí? Ese plusvalor que produjo el obrero, el capital va a intentar que sea lo más grande posible, ¿estamos de acuerdo? Para eso, ¿cómo puedo hacer? Puedo alargar la jornada laboral, ¿sí? Puedo reducir el salario, ¿cómo lo hago? Y bueno, si yo, por ejemplo, como dijo el año pasado Macri, fue el que habló de descomer, comer y descomer, ¿no? Si yo, por ejemplo, como estoy efectivamente viendo hoy en Argentina, reduzco el consumo de leche, ¿sí? De carne, o sea, produzco un obrero que tiene menos fuerza, efectivamente, pero supongamos que yo como capital, supongo que eso me alcanza,
lo que hago es reducirle el salario y con eso aumentar mi plusvalor. El tipo sigue trabajando 8 horas, pero yo ahora le pago menos. ¿Sí? Aumenté mi plusvalor, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y veíamos otras alternativas, que era directamente, digamos, extender la jornada de trabajo, ¿no? O puede ser un propio interés del capital hacer que las materias primas sean más baratas. ¿Se entiende esto? Si yo logro abaratar las materias primas, indirectamente acreciento mi plusvalor, ¿se entiende? Para todos, porque si yo ahora puedo pagar un salario más bajo, porque con ese salario bajo, supongamos que mi obrero logra comprar leche, carne, etcétera, porque ahora son productos más baratos, acrecenté mi plusvalor. Eso es, por ejemplo, lo que se da durante la Revolución Industrial con la compra de materias primas acá en América Latina, ¿sí? Donde no solamente se compraban materias primas que después eran procesadas en la industria textil, sino que al descubrir alimentos más baratos, eso también facilitó acrecentar el plusvalor de las empresas o de las fábricas inglesas, si quieren pensarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Podemos ir jugando con estos términos? ¿Sí? ¿No? ¿Quién se perdió? Vamos de vuelta. ¿Alguien? Voy de vuelta, digo. Cuando América Latina se convierte o Argentina se convierte en el granero del mundo, ¿sí? También lo que permite es acrecentar el plusvalor, porque antes yo, un obrero inglés, para alimentarlo tenía que comprar las materias primas que se producían en Europa, que eran caras. Por ende estaba obligada a pagar un salario alto. Ahora yo puedo reducir ese salario, entonces el obrero en 4 horas repone su propia fuerza de trabajo, ¿sí? Y va a conseguir comprar comida porque ahora es comida que viene más barata desde América Latina, y entonces yo logro que ese obrero con un salario más bajo, por ende con menos tiempo de trabajo, repone su propia fuerza de trabajo y el tiempo extra que me queda ahora es mayor y es un tiempo mayor de ese plusvalor que el trabajo le agrega y antes no existía. ¿Sí? Porque, insisto, lo que tiene de maravilloso esta mercancía tan particular que es la fuerza de trabajo, que es la única que crea nuevo valor. Aumentar la producción también es una forma. Aumentar la producción, si yo logro que este obrero, ¿sí? A que antes hacía, y ahí entra la discusión de la productividad, que en algún momento, no me acuerdo, vos habías mencionado, me parece en algún momento lo de productividad, ¿no? Que también es una discusión actual, ¿sí? Si yo logro que este obrero ahora, en 8 horas, produzca, no sé, el doble, ¿sí? De lo que antes producía, también aumenté este plusvalor. ¿Sí? Porque no aumenté la cantidad de horas, pero ahora en esas horas ese obrero produce más. ¿Sí? Otra variante del Sí. puede ser la oferta y la demanda y el marketing. A ver, estamos en un mundo hoy, no sé si ayer, por ejemplo, alguno vio la entrevista que le hicieron a Cristina Fernández en C5N y ella contaba que cómo puede ser que ella vive en Calafate, ¿vieron ahora? Entonces tiene muy presente esto que todos tenemos acá muy presente, que es que los productos en Chile son mucho más baratos que en Argentina. Entonces ella en la entrevista dice, ¿cómo puede ser que gente de Calafate cruce a Chile para comprar manteca, leche? Es más, manteca y leche argentinos, ¿sí? O sea, no voy a decir marcas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que sea más barata la leche argentina en Chile, ¿sí? que del lado argentino? Y ahí entra a jugar esto y ella hablaba entonces de las cadenas de valor, ¿sí? Que la cadena de valor es desde la materia prima hasta que llega a tu casa, digamos, determinado producto, ¿sí? Cadena de valor, ¿por qué? Porque en ese proceso se le va agregando valor. ¿Qué significa? Que se le va agregando trabajo, ¿sí? En esa cadena de valor entra el marketing, entra que si la leche le ponen con ultra vitamina, no sé, J, ¿viste? No sabes ni qué le meten, pero vos pensás que es mejor, entonces la comprás, ¿sí? Entra todo eso y tiene que ver con una economía, también la nuestra. Si nosotros hablamos de que la revolución industrial fue un pasaje de una producción centralmente agrícola a una producción centralmente industrial, hoy también podríamos decir que estamos asistiendo a
un proceso en el cual es cada vez más importante el sector de servicios. Incluso más el sector de servicios casi que el sector industrial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé si más importante el sector de servicios, pero sí que viene teniendo un peso en la economía mundial mucho mayor. Y ahí en servicios entra todo, el transporte, ¿sí? Esto que decimos, el marketing, etc. Entonces, entra a jugar todo eso, volviendo a tu pregunta, entra a jugar todo eso, pero un marxista te diría, eso no anula el modo de producción capitalista, ¿sí? Se sigue, en última instancia, lo que sigue rigiendo es la producción de valor, ¿sí? Porque la pregunta, lo que decía Cristina es, ¿cómo puede ser si al final ahí no se agregó valor y sale más barato en Chile? ¿Sí? Bueno, ahí entran a jugar variables, sí, de impuestos, de un montón de cosas, de la oferta y la demanda. Pero la regla, digamos, que ordena eso es la producción de valor. Entonces acá tenemos una frase muy hermosa que tiene Marx en El Capital, que dice, el capital tiene un solo impulso vital, absorber con su parte constante. ¿Cuál es la parte constante del capital? ¿Qué es lo que el capitalista tiene? Los medios de producción, ¿no? Y eso es lo que podríamos llamar el capital constante, ¿sí? Es la fábrica, ¿sí? Lo que vamos a llamar el capital variable es la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, el capital tiene un solo impulso vital, absorber con su parte constante, es decir, con esa fábrica que ya tiene, podríamos decir, la mayor masa posible de plus trabajo. ¿Cómo hago con esta fábrica que tengo para obtener la mayor tasa posible de plus trabajo? Y esto que decíamos, puedo bajar salarios, puedo hacer que trabaje más horas, puedo buscar que esa fábrica produzca el doble, ¿sí? Entonces no dejo al obrero ir al baño, o le pongo una cadena de montaje, ¿sí? ¿Qué es el taylorismo, en definitiva? Que antes el obrero, o sea, el primer descubrimiento fue que la división del trabajo acrecentaba la producción, es decir, que si yo tengo que hacer, no sé, todo el auto, voy a demorar, en cambio, si yo hago una parte, vos haces otra, cada uno de nosotros se especializa y lo hacemos más rápido, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál fue el segundo descubrimiento? Que si yo hacía una parte y después le tenía que llevar esas partes a él para que continúe, mientras que iba nos quedábamos charlando, si viste el partido de ayer, el gol que te metimos, qué sé yo, ¿sí? Ahora, si en vez de eso yo el tiempo de trabajo lo marco con una cinta transportadora que avanza, ¿sí? Avanza y entonces quien marca el tiempo de la producción es el patrón porque le da más o menos velocidad a la cinta transportadora. Y yo dejo de pagar en concepto de salario por esta jornada laboral los 5 minutos que me fumé un pucho, los 3 minutos que lo cargué porque le metimos 3 goles y ellos metieron 1, ¿sí? Que también era tiempo de trabajo. El tiempo que tomaron mate, ¿sí? Vos levantabas, ¿quién levantaba la mano por allá? ¿Qué ibas a comentarlo? Exacto, ¿y se acuerdan? La vieron en la de Chaplin, ¿no? ¿Cómo? El dueño lo apura, ¿sí? Y ahí lo vemos a ese hombre, ahí vamos a llegar, a eso vamos a llegar, a la idea del trabajo alienado, que es lo que quiero llegar, ¿sí? Entonces, pero fíjense las palabras que usa Marx. Dice, el capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo. Es decir, al capital no le sirve tener la fábrica solamente. Para que esa fábrica le permita tener ganancia, necesita trabajo vivo, ¿sí? Necesita del trabajo de ese capital variable que es el trabajo de la fuerza de trabajo asalariada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les traje esta imagen donde se ve, ¿no? Acá hay como un señor gordo que suponemos que es el capitalista, ¿sí? Siempre los gordos pareciera que son los capitalistas. Donde se lo va apretando al obrero con bajos salarios y alta renta, ¿no? Una prensa que lo que va haciendo es subir la renta y bajando los salarios. En el medio el que me queda, ¿no? Es el obrero. Entonces,
quiero llegar a esta idea que justamente traías vos con tiempos modernos. Habíamos dicho que el trabajo es la esencia humana, ¿no? Entonces, en la venta de la fuerza de trabajo, el obrero aliena. ¿Qué significa alienar? O enajenar. Sacarlo de sí. O sea, enajenar es volver algo ajeno, ¿sí? Por ejemplo, en términos legales, cuando uno enajena un bien, ¿sí? No sé, yo puedo enajenar, no sé, tengo una casa en Buenos Aires, pero que ahora vive mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Firmo, ¿sí? No, algo que antes se me era propio, ¿sí? Lo que estamos viendo es que el trabajo, que es la esencia humana, está apropiado por otros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está alienado? ¿Qué es lo que está haciendo de otros? Bueno, por una parte, en principio, obvia, el obrero, ¿sí?, se aliena respecto del fruto de su trabajo. Es decir, yo estoy todo el día dentro de la fábrica, produje un montón de anteojos y no puedo llegar a casa y decirle orgullosa a mi mujer, mirá mi amor, la cantidad de anteojos que produje, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que el obrero está alienado respecto de lo que es el fruto de su trabajo? Porque el fruto de su trabajo no le pertenece al capital. Hasta ahí me parece que es bastante obvio. Ahora, la alienación también es del obrero respecto de su actividad productiva, en el sentido de que el obrero no siente como propio ese trabajo. Como decíamos antes, trabaja para vivir. No le importa si tiene que machacar piedra, ¿sí? ¿Quién quiere su trabajo? ¿Quién está orgulloso de su trabajo? ¿A quién le gusta su trabajo? A nadie, ¿sí? Uno espera, al contrario, como dice Marx, la vida empieza cuando salgo del trabajo, ¿sí? Entonces el obrero está alienado respecto del fruto de su trabajo, o sea, lo que produjo no es de él. Tampoco esa actividad productiva la siente como propia. Sí. También me acuerdo esto de la película de Chaplin, que en la parte que estaba produciendo, cada vez producía más rápido, estaba produciendo solamente una pieza de lo que iba a hacer. Exacto. No sabía lo que estaba construyendo. Bien. Estaba haciendo todo el tiempo lo mismo con la misma pieza. Exacto. Esto está muy bien el comentario de la compañera, porque esta alienación del obrero respecto de su actividad productiva también nos habla de que el obrero, como está parcializado, quizás ni siquiera sabe lo que está produciendo. Es decir, puede ser que esté haciendo una pieza de reloj o puede ser que esté haciendo la pieza de una bomba, ¿sí? El obrero no lo sabe, porque lo único que tiene que hacer es meter una cosita, ¿sí?, una piecita dentro de la otra durante 8 horas, ¿sí? Con lo cual también hay un desconocimiento del obrero respecto de la tarea que está realizando. Profe, ¿esto solo se aplica a los trabajadores de las fábricas? No, bien, eso no es que solamente se aplica al trabajo de la fábrica. Uno podría decir que mi trabajo, que es un trabajo intelectual, también es un trabajo alienado, ¿sí? Pero en ese caso usted sí sabe lo que está produciendo. Más o menos, te diría. No sabemos del todo, ¿sí? No, y te lo podría decir en un caso, o sea, más allá de que uno nunca sabe los efectos de lo que produce, también porque en algún sentido yo recién hablaba, por ejemplo, con las compañeras que son estudiantes más avanzadas, y yo realmente no conozco el plan de estudios por completo de sus carreras, ¿sí? No sé qué viene después, qué sigue antes. Así que en ese sentido yo sé que estoy contribuyendo a formar un producto que es un trabajador social, un licenciado en comunicación social, etcétera, pero en algún punto tampoco conozco todo ese proceso. ¿Sí? También estoy alienada. Avanzo un poquitito para ir un poquito más rápido. También hay una alienación entre los obreros, ¿sí? ¿Por qué? Porque este modo de producción lo que genera es aislamiento, soledad e inclusive, como decíamos antes, competencia entre los propios obreros, ¿sí? Lejos de pensar el trabajo como una tarea cooperativa, el trabajo es vivido como un espacio de competencia. Por eso les decía que no me llama la atención que les cuesta conformar grupos de trabajo. Porque lo que estamos pidiéndoles a ustedes es que tengan un trabajo cooperativo e indirectamente o no, ustedes se están acercando de una manera, si quieren, capitalista a esta universidad.
Se están acercando, no les digo pensando que su compañero es una competencia, pero en principio no están pensando que su compañero es un cooperador de su conocimiento. De vuelta, el aula tampoco favorece. Si ustedes se conocen las nucas entre ustedes, habla de que esta institución no está esperando cooperación entre ustedes. ¿Sí? Y ahí de vuelta, por eso digo, y no pasa solamente en la fábrica. ¿Sí? Estamos hablando del aula, que supuestamente sería un ámbito más copado, la universidad. Bueno, no, se da el mismo aislamiento, la misma soledad que tengo en una fábrica. Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se aliena, dice Marx? Se aliena el potencial humano, es decir, esa capacidad creativa, ¿sí? Ese potencial creador que tiene el ser humano y no tiene ningún otro animal en la faz de la Tierra, ¿sí? Esa potencia humana, que es lo que nos define como seres humanos, es lo que está alienado, es lo que se apropia el capital. ¿Ubican esta esquina? ¿No? Sí. ¿Qué es? Y Chacabuco. ¿Sí? En San Martín y Chacabuco alguien puso roba tu trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es roba tu trabajo? La frase no está clara porque no dice roba, ¿sí? No queda claro si es que alguien, ¿no? Se roba tu trabajo o te está llamando a robar tu trabajo. ¿Y qué es? ¿Y uno podría robar su trabajo? Apropiarse del fruto de nuestro trabajo. Apropiarse del fruto de nuestro trabajo. Dejar de venderlo, ¿sí? Robar de apropiarse de los medios de... O sea, no sabemos, pero está. Pasen, se lo juro, ¿sí? Pasen por la esquina, ¿sí? De Chacabuco y San Martín y esta frase está, ¿sí? Alguien nos está diciendo, ¿sí? Por algo las paredes, ¿no? Si la prensa, los medios de comunicación forman parte de lo que podríamos llamar... Supe tener acá un borrador. La superestructura, y acá ya me voy a meter a volver a armar esta imagen que, ¿no? Decíamos la vez pasada, entre una base material, ¿se acuerdan? Y la superestructura, ¿sí? Los medios de comunicación serían parte de esa superestructura. ¿Sí? Es decir, dime qué base material tienes y te diré seguramente, y perdón, los estudiantes de ciencia de comunicación lo van a discutir un montón esto, ¿sí? Si todos los medios de comunicación que se dicen libres, la libertad de prensa y qué sé yo, en definitiva no responden a los intereses de esa base material. Pero yo voy a decir que sí, que los medios de prensa responden a esa base material y entonces al pueblo, ¿qué le queda como medio de expresión? Las paredes, ¿sí? Así que, como les digo, en Chacabuco y San Martín hay alguien, ¿sí?, que nos está llamando a una tarea revolucionaria que vamos a tener que interpretar, pero que dice que hay que salir a robar nuestro propio trabajo. Si eso es apropiarse de los medios de producción, ¿sí?, reapropiarse de un trabajo que era nuestro, ¿no? Porque aparte es raro, porque lo que tiene que ser es robar tu trabajo. Entonces, ¿cómo vas a robar algo que es tuyo? A mí me pareció haberla visto esa pintada antes y que decía Macri roba tu trabajo. Ah, bueno, es verdad, bueno, pero queda más sugestiva ahora, ¿sí? Porque uno la ve y se queda como pensando, ¿sí? Pero se queda pensando eso, ¿sí? Si yo puedo robar algo que ya era mío, ¿sí?, quiere decir que ahora lo tiene otro, que está alienado, que está enajenado. Bien. Entonces, ahora sí, el manifiesto comunista, ¿sí? Media horita, rapidita, para pensar algunas cosas de este texto que tiene también una frase célebre que está bien al comienzo del texto que dice: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases, ¿sí? Y podríamos pensar que en el manifiesto hay como tres grandes ejes que uno puede ir a rastrear. Una es la idea de clase social, ¿sí?,
que hasta ahora la fuimos diciendo, pero sin especificarla del todo. Otra, la idea de lucha de clases, ¿sí? Para terminar en lo que es el interés político del manifiesto, que yo creo que hoy no voy a llegar a eso, lo voy a dejar, me parece pendiente, que es la idea de revolución, porque el manifiesto llama a una revolución. Y ahí volvemos al tema este de los géneros, ¿sí? No estamos leyendo un texto académico, estamos leyendo un manifiesto, y como tal, es un texto que es declarativo, y en este caso es un texto que está invitando a la revolución, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de que la lucha de clases, ¿sí?, es el motor de la historia? ¿Sí? Van a encontrarse ustedes con que en el manifiesto, muy rápidamente, Marx y Engels van a mencionar el Imperio Romano, el feudalismo, hasta llegar a nuestra moderna sociedad burguesa, y van a decir que en cada una de esas distintas sociedades, si bien han sido sumamente distintas en sus ordenamientos, en todas lo que tienen en común es una división de esa sociedad, ¿sí? Una división en clases. Entonces va a hablar de los esclavos y los patricios, después va a hablar de que hay siervos y señores feudales, ¿sí?, para acabar en la moderna sociedad burguesa, que es la sociedad que a ellos les interesa analizar. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que ven, dicen, si yo voy a la historia, no veo armonía, ¿sí? Lo que yo veo es conflicto, y acá hay un autor que es un epistemólogo argentino que se llama Eduardo Glavich, que quizás lo van a ver en epistemología, por eso lo menciono. ¿Alguno lo vio en alguna de esas materias más de eso, como filosofía de la ciencia? ¿No? Bueno, Eduardo Glavich dice que las ciencias sociales en general, pero sobre todo la sociología, podría hacerse como dos grandes bandos, digamos, ¿sí? Un River Boca, podríamos decir, entre las teorías sociológicas armonicistas. ¿Qué sería armonicistas? Más que pacifistas, del orden, ¿sí? Que creen que más temprano o tarde la sociedad tiene un cierto orden, ¿sí? Y en este River Boca, el otro bando sería el bando del conflicto, ¿sí? Las teorías sociológicas que asumen al conflicto no como una anomalía, no como una situación particular, bueno, ahora estamos en conflicto, sino que asumen que la sociedad es conflicto, siempre es conflicto. Conflicto de clases, conflicto de lo que quieran, ¿sí? Pero que la sociedad tiene conflicto, ¿sí? Entonces, podríamos colocar a los autores que nosotros ya tenemos. Marx estaría claramente puesto del lado del conflicto, ¿sí? Porque dice, la historia de la humanidad es la historia del conflicto, es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Y en el caso de Durkheim, ¿dónde lo colocarían? En el orden, en la armonía. ¿Se acuerdan que decíamos, hay una idea finalmente organicista en Durkheim? ¿Sí? Esta idea del organismo, ¿no? De pensar que finalmente el cuerpo social va a funcionar como un cuerpo humano y más temprano va a encontrar como su balance, ¿no? Bien, a Marx lo tenemos de la vereda de enfrente. Entonces, lo que van a empezar a mostrar primero en el manifiesto es el pasaje de esa sociedad feudal a la sociedad moderna, porque no solamente están diciendo que siempre hubo conflicto, sino que además dicen que el conflicto es el motor, ¿sí? Lo que mueve a la sociedad es el conflicto, la lucha de clases. Entonces, lo primero que se proponen explicar es cómo se pasa del feudalismo a nuestra sociedad moderna. Entonces, muy rápidamente liquidan esto que nosotros venimos conversando ya desde las primeras clases, que es cómo hay unos primeros hombres que se escapan básicamente de los feudos, empiezan a constituir esas primeras ciudades a las que se llamaba burgos, de ahí viene la palabra burguesía, ¿sí? Se llamaban burgos las primeras ciudades que van conformando, cómo se va ampliando el mercado, ¿sí? Al punto tal de convertirse en un mercado mundial gracias a los descubrimientos
científicos que permiten la máquina de vapor, etcétera, el desarrollo industrial. Ahora, ¿quién es el que impulsa estos cambios? ¿Cómo? Más fuerte. ¿El obrero? No, acá no hay obreros todavía o están incipientemente. ¿Cómo? La lucha de clases. Y sobre todo, ¿qué sector es el que está rompiendo con el feudalismo? No, no son los trabajadores. Es la burguesía. Paradójicamente, van a decir Marx y Engels, la burguesía es una clase revolucionaria. Fue una clase revolucionaria respecto de ese modo de producción feudal. ¿Sí? Porque fue la burguesía la que impulsó la creación de esas ciudades, el desarrollo tecnológico que permitió ampliar el mercado y descubrir nuevas formas de producción. O sea que la burguesía es una clase revolucionaria. Parece medio raro decirlo así, pero es una clase revolucionaria. ¿Se ve? En algún momento ellos fueron, ¿sí?, los oprimidos de ese mundo feudal y se movilizaron para modificarlo. Ahora, una vez establecida la moderna sociedad burguesa, la burguesía se convierte en la clase que intenta mantener sus privilegios. ¿Se ve? Y lo que a nosotros nos interesa pensar con la idea de revolución es la próxima, digamos, sociedad que están pensando Marx y Engels, que es el comunismo, que hoy ya sé que no voy a llegar. Pero ahora me quiero detener entonces en pensar un poco más la idea de clase para ver si podemos cerrar con dos ideas nada más. Primero, entender la idea como un concepto complejo. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de esta idea de la complejidad para decir que lo complejo no es que es algo difícil, ¿sí?, o alguien acomplejado, que se siente gordo, ¿no? No, sino que complejo habíamos dicho que tiene múltiples dimensiones. No voy a volver a hacerlo, ¿sí? Pero recuerden, ¿sí? Si yo... ¿no? Complejo quiere decir que tiene muchos lados, ¿sí? Distintas perspectivas. Por ejemplo, aristas, exacto, ¿sí? La clase es un concepto de muchas aristas. Porque cuando hablamos de una clase que es dominante, podemos pensar la burguesía porque estamos pensando en el modo de producción capitalista, pero acá podríamos haber puesto señores feudales en el feudalismo o patricios en el Imperio Romano, ¿sí? En tanto clase social dominante podríamos pensar lo mismo. El hecho de que sea dominante no tiene solamente que ver con un criterio económico, ¿sí? Hablamos de clase social, obvio, en un sentido económico, en el sentido de qué lugar ocupa cada uno en el modo de producción. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que define la pertenencia a una clase social. Pero que una clase sea dominante, ¿sí?, significa que en términos económicos es el motor del dinamismo económico, como vimos que fue convirtiéndose la burguesía, en que de ser una clase subordinada se convirtió en el motor del desarrollo económico, ¿sí? Pero también es dominante en un sentido político. Y ahí Marx y Engels usan una palabra que dice hegemonía. ¿Qué quiere decir hegemonía? ¿Saben? ¿Qué? Bien, puede ser total, ¿sí?, o no, pero en principio cuando hablamos de hegemonía estamos pensando, sí, en un dominio, ¿sí?, en la capacidad de imposición de una clase sobre otra. Y como vemos, la capacidad de imposición de la burguesía no es solamente en términos económicos, sino que también se impone en términos políticos. ¿Por qué? Porque dijimos que las organizaciones que vamos a encontrar en esta superestructura, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, las leyes, ¿sí?, son leyes que favorecen, a la larga o a la corta, a la burguesía, ¿sí?, a quien es dominante también en un sentido económico. Habíamos dicho, si en esta base es una sociedad que está partida, porque en esta base lo que yo tengo es burguesía y proletariado, ¿estamos de acuerdo? No puedo tener un Estado que sea neutral, no puedo tener leyes que sean neutrales. Eso sería seguir siendo un idealista como era Hegel, que pensaba que las leyes eran para todos y que buscaban el bien común. Esperemos 3 días a ver si sigue la toma de tanques y vamos a ver qué hace la policía, ¿sí? Y me animo a decir
que cuando vaya a liberar no está pensando en que la gente vaya y consiga la nafta, como estamos todos ya desesperados, ¿no? Como si ya no tuviéramos nafta, ¿sí? No, pero no va a ser solamente pensando en que los usuarios accedan a la nafta, sino que va a ser sobre todo pensando en el beneficio, ¿sí?, del capital y de que la línea es más. Bueno, no digo más nada. Hegemonía. Pero también van a decir Marx y Engels acá que esa clase dominante también es dominante en un sentido cultural, ¿sí? Esto que decíamos hace un par de semanas, creo que lo decíamos acá, no en un práctico, ¿no? Esta frase de Gramsci, ¿no? Dime, ¿sí?, quiénes son, ¿no?, los nombres de las calles y sabremos, ¿no?, quién es la clase dominante de una ciudad. ¿Se acuerdan? Decíamos, ser dominante en un sentido cultural es también lograr imponer ideológicamente los valores de una clase por sobre las otras. ¿Sí? ¿No? Vamos de vuelta, digo. ¿Quiénes son nuestros héroes patrios? ¿Sí? Y insistir con esto, ¿no? De llegar a la Patagonia y encontrarse con que las avenidas principales de todos los pueblos se llaman Roca. ¿Sí? Me habla de que hay cierto sector, en este caso, los Wincas, ¿sí? Por eso digo, el conflicto no es solamente conflicto de clase, también puede ser un conflicto cultural, ¿sí? No es solamente cultural el conflicto con los Wincas, digamos, ¿no? Los Wincas han logrado imponerse culturalmente, porque por algo las avenidas se llaman Roca, que es un genocida, ¿sí? Y sin embargo lo estudiamos como si fuera un héroe patrio. Eso habla de un dominio ideológico, ¿sí?, por parte de esa clase. Entonces, la clase no es solamente el dominio económico, sino que también es un dominio que es cultural y que es político. Pero además de eso, me interesa que nos quede claro que la clase es un concepto relacional, ¿sí? Ahí abajo dice la diferencia entre el trabajo y el capital. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Es como si fuera el mismo hombre, ¿no? La misma imagen, solo que acá lo que se ve es un hombre desarrapado que carga una bolsa, ¿no? Y acá, con esa misma imagen, lo que se ve es de vuelta el burgués, que siempre es gordo, ya lo dijimos, ¿sí?, que se pasea, ¿no?, con su ropa, ¿no? ¿Qué queremos decir esto de que la clase es un concepto relacional? Que yo no existe, lo dijo Marx, ¿sí?, no hay capital sin proletariado, ¿sí? El capital necesita, para existir y para obtener más ganancia, convertir ese capital muerto, que es el capital constante, en producción. ¿Se acuerdan? Al capital no le sirve de nada tener la fábrica, ¿sí? Lo que lo vuelve capital al capital es que haya alguien que sea el obrero que trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Pero viceversa también, ¿sí? Solo entiendo la existencia de la clase obrera en tanto hay capital. Porque si no hubiera un capital que comprara esa fuerza de trabajo y pagara un salario, no existiría la clase obrera. Es decir, que es un concepto relacional, ¿se ve? No existe uno sin el otro, ¿sí? Ahora bien, para sintetizar entonces, la clase social es un concepto complejo, ¿sí? Hablamos de una dominación que no es solo económica, sino también política y cultural. Y a su vez la clase social es un concepto relacional. Tienen una relación de mutua dependencia, pero a la vez una relación antagónica. ¿Qué quiere decir antagónica? Opuesta, ¿sí? Totalmente opuesta. Quiero decir, hay posibilidad... borré la jornada laboral, ¿sí? Pero vieron que en la jornada laboral teníamos que o crecía, ¿sí?, el salario del obrero o crecía el plusvalor del trabajo, ¿no? ¿Hay posibilidad de que se reconcilien los intereses de la burguesía y el proletariado? No, ¿sí? No hay un mundo en el cual obreros y capitalistas se ponen de acuerdo. ¿Cómo? ¿Podrá haber un punto medio? El peronismo lo buscó, la tercera vía, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que nos va a decir un marxista y no un peronista, ¿sí?, es que
el interés del capital y el interés de los obreros son antagónicos. Son distintos y son opuestos, ¿sí? Es decir, el beneficio de uno es el perjuicio del otro y viceversa. No hay posibilidad de encuentro. El peronismo va a tener su salida, ¿sí? Y va a decir que sí, una burguesía nacional, si se desarrolla, genera más trabajo, ¿sí? Y a la medida que genera más trabajo, genera más consumo, y entonces ahí se vuelve a ver beneficiada la burguesía porque consigue quien le compre. Pero bueno, el peronismo no es marxista. ¿Sí? Oh, dice la compañera. No. ¿Sí? No, dije ayer porque... Ah. Entonces, fíjense a qué llegamos, ¿sí? A que entonces no puedo pensar la idea de clase sin pensar la lucha de clases. Porque si esas dos clases son mutuamente dependientes, pero su relación es antagónica, ¿sí? Opuesta, lo que me encuentro es que no hay sociedad de clases que no sea una sociedad que esté en un proceso de lucha de clases. Y a su vez, que esa lucha de clases no se va a dar solamente en el plano económico, sino que se va a dar en todos los planos. Se va a dar en la esquina de San Martín y Chacabuco, ¿sí? Se va a dar en el plano económico, pero también se va a dar en el plano político, ¿sí? A la hora de discutir las leyes laborales, o se va a dar en el plano cultural con la pintada de roba tu trabajo, ¿sí? Es decir, que la lucha se puede dar en cualquiera de los planos. ¿Estamos hasta acá?